¿Alguna vez has tenido un sueño tan intenso que al despertar sentiste que no era solo un sueño? Tal vez viste algo que se te quedó grabado. Sentiste una paz o una inquietud que no podías explicar. Y entonces te preguntaste, ¿fue solo mi mente o acaso Dios me quiso decir algo? Si alguna vez te ha pasado eso, este mensaje es para ti. Porque sí, Dios también puede hablar mientras duermes. Y aunque muchos no lo saben, los sueños pueden ser una de las formas más poderosas en las que Él guía, corrige, consuela o advierte a sus hijos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el Señor se reveló en sueños a personas como José, Daniel o Salomón. No fue casualidad, fue propósito. Y si lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Quizá estás pasando por una temporada de confusión, de decisiones importantes o de lucha interna y no sabes qué hacer. Pero tal vez la respuesta ya te la dio Dios mientras dormías y no lo reconociste. Hoy quiero invitarte a algo diferente, a abrir los ojos del alma y aprender a reconocer la voz de Dios incluso en la noche. Porque mientras tu cuerpo descansa, tu espíritu puede estar escuchando un mensaje eterno. Antes de seguir, haz algo importante. Escribe en los comentarios, Señor, si me estás hablando, quiero escucharte. Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón a recibir lo que Él ya está diciendo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje que fortalezca tu fe. Prepárate, porque tal vez lo que pensaste que era solo un sueño, era Dios susurrando algo profundo a tu corazón. Comencemos. Número 1. Dios ha hablado por sueños desde el principio, desde el inicio de la historia bíblica. Dios ha usado los sueños como una forma muy directa y personal de comunicarse con las personas. No es algo raro ni exclusivo de unos pocos. Es algo espiritual, real y profundamente bíblico. En el libro de Génesis capítulo 20, versículo 3, vemos cómo Dios le habla en sueños a un rey llamado Abimelech para advertirle que no se acerque a Sara, la esposa de Abraham. Es decir, desde los primeros libros de la Biblia ya vemos que Dios usaba los sueños para dar advertencias, para proteger, para guiar. Después, en Génesis capítulo 28, versículo 12, Jacob tuvo un sueño que marcó su vida para siempre. Soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. En ese sueño Dios le habló, le prometió bendición y le recordó quién era. Cuando Jacob despertó, dijo con asombro, «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Y eso es algo que nos puede pasar a todos. Dios nos habla, pero muchas veces no lo reconocemos. Más adelante, en Génesis capítulo 41, versículo 15, el faraón de Egipto tiene un sueño inquietante que nadie podía interpretar, pero ese sueño no era producto de su imaginación. Era una advertencia divina. A través de ese sueño, Dios estaba avisando que vendría una gran hambruna, y gracias a la interpretación que Dios le dio a José, una nación entera fue salvada. Solo un sueño, solo una noche, pero una dirección clara del cielo. La Biblia también nos habla de esto en el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 18. Dice así, «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo». Es decir, Dios sí habla, pero muchas veces no lo entendemos. No porque Él no quiera comunicarse, sino porque estamos tan distraídos o cerrados espiritualmente que no escuchamos. O peor aún, no creemos que Él pueda hablarnos de esa forma tan íntima mientras dormimos. Y no es solo cosa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos. En Mateo capítulo 1,
Versículo 20. Un ángel del Señor se le aparece en sueños a José, el esposo de María, y le dice que no tenga miedo de recibirla, porque el hijo que lleva en el vientre es del Espíritu Santo. Imagínate eso, si José no hubiera creído ese sueño, ¿cómo habría cambiado todo? Otro ejemplo lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 12. Allí los sabios de Oriente reciben un mensaje en sueños, no deben regresar por el mismo camino, porque Herodes quería dañar al niño Jesús. Gracias a ese aviso divino, la vida de Jesús fue protegida. ¿Ves el patrón? Dios usa los sueños para advertir, consolar, confirmar, dirigir y proteger. Lo ha hecho con personas comunes y con reyes. Y si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría contigo hoy? Tal vez estás esperando que Dios te hable de una manera espectacular, con una voz fuerte, con señales grandes. Pero, ¿y si ya te habló? ¿Y si esa noche en que tuviste un sueño que no puedes olvidar fue su forma de comunicarse contigo? Hay sueños que no se van de la mente porque llevan algo diferente, llevan huellas del cielo. No son sueños comunes, no son producto de la comida o del cansancio. ¿Te ha pasado que un sueño te deja pensando por días? Uno que no se borra fácil, que te inquieta, que te habla sin palabras claras. Tal vez no era solo un sueño, tal vez era Dios. Y por eso este mensaje es tan importante. Porque, así como Dios lo hizo antes, también hoy susurra a través de los sueños. No es que Él haya dejado de hablar, es que muchos han dejado de prestar atención. Número 2. Dios habla cuando el ruido del día se apaga. Piensa por un momento en esto. ¿Alguna vez trataste de escuchar a alguien en medio de una multitud? Es difícil, aunque la persona esté justo al lado tuyo, si todo a tu alrededor es ruido, distracción, voces mezcladas, simplemente no logras escuchar con claridad. Eso mismo nos pasa con la voz de Dios. Durante el día vivimos rodeados de todo tipo de ruido. No solo me refiero al ruido externo como el tráfico, la música, la televisión, el celular o las conversaciones. También hablo del ruido interior, las preocupaciones, las tareas pendientes, los pensamientos que no se detienen, los miedos, los recuerdos, la ansiedad. Con tanto movimiento, con tanto caos, es difícil percibir la voz suave del Espíritu de Dios. Pero cuando llega la noche, algo cambia. El mundo se apaga. Las luces se apagan, la casa queda en silencio, el cuerpo se relaja, y ese momento, cuando por fin cierras los ojos, es cuando tu alma también comienza a estar más receptiva. Ese es el momento que Dios muchas veces usa para hablarte. No es casualidad. En la Biblia, muchos de los encuentros más profundos entre Dios y las personas ocurrieron durante la noche, no solo en sueños, sino también en momentos de oración, de reflexión, de silencio. La noche, desde una perspectiva espiritual, es un espacio de vulnerabilidad, de sensibilidad, de conexión con lo invisible. Es cuando ya no estás actuando, ni fingiendo, ni corriendo, es cuando estás verdaderamente tú. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 3, versículos del 3 al 10. Samuel, un niño pequeño, dormía en el templo cerca del arca de Dios. Y fue durante la noche, mientras dormía, que Dios lo llamó por su nombre. Samuel. Pero Samuel no sabía que era Dios. Pensó que era Elí, su maestro. 3 veces lo llamó, y recién cuando Elí se dio cuenta le dijo: la próxima vez que escuches esa voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso hizo. Y fue así como comenzó el llamado profético de Samuel. En medio de la noche, en el silencio, cuando todo lo demás se había apagado, la voz de Dios no necesita ser fuerte, solo necesita espacio. Muchas veces, cuando estás dormido, tu espíritu está más abierto a escuchar lo que tu mente consciente no logra procesar. Es como si Dios aprovechara ese momento donde por fin bajaste todas las defensas, donde ya no estás corriendo, donde por fin estás quieto para hablarte. Tal vez te ha pasado. Te acuestas con una carga en el corazón. Has orado, pero no entiendes.
has llorado, pero no encuentras consuelo, y entonces, en algún momento de la noche, sueñas algo que no sabes explicar del todo, pero que al despertar te deja paz, te deja claridad, te deja dirección. Eso puede ser Dios. Claro que no todos los sueños son mensajes divinos. Algunos son solo reflejo de nuestras emociones, de lo que vimos en el día, de nuestros temores. Pero hay otros que no se sienten así. Hay sueños que llevan algo más. Hay sueños que tocan el alma, que no se olvidan, que traen una sensación que no se puede explicar con lógica. Y esos vale la pena atenderlos. A veces Dios no te habla en medio del día porque sabe que no lo escucharás. Pero cuando llega la noche, cuando todo se calla, cuando apagas las distracciones, tu alma se vuelve un lienzo donde Él puede escribir. Por eso, te hago una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Estás haciendo espacio en tu noche para que Dios te hable? ¿O estás terminando el día con el celular en la mano, con la mente llena de cosas, con el corazón agitado, sin dejarle un solo minuto de silencio a Dios? Tal vez hoy puedas hacer algo diferente. Tal vez esta noche, antes de dormir, puedas decirle: Señor, si quieres hablarme, aquí estoy. Si quieres abrazarme en el alma, hazlo, porque el cielo todavía habla, y muchas veces lo hace cuando el mundo se calla. Número 3. No todos los sueños vienen de Dios. Y es importante ser sinceros. No todo lo que sueñas viene de Dios. Y está bien reconocerlo, porque si queremos aprender a escuchar la voz de Dios en los sueños, también debemos aprender a diferenciar, a discernir. No podemos asumir que cada imagen que vemos en la noche es un mensaje del cielo. A veces soñamos cosas sin sentido, escenas caóticas, momentos raros. Otras veces soñamos cosas que tienen que ver con lo que vivimos durante el día, una preocupación, una conversación, una película, un miedo. Todo eso también se puede filtrar en los sueños. El cerebro, mientras dormimos, sigue trabajando, y muchas veces solo está procesando emociones, pensamientos que no hemos resuelto. Pero eso no significa que todos los sueños sean inútiles. El error está en irnos a los extremos, o creemos que todo sueño es una profecía, o pensamos que ninguno tiene valor, y ninguno de esos dos extremos es saludable. Dios sí habla por sueños. Lo ha hecho desde siempre, pero no todos los sueños vienen de Él. Por eso, el creyente necesita algo clave: discernimiento espiritual. La Biblia nos da una pista en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3. Dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Es decir, a veces soñamos porque estamos saturados, estresados, sobrecargados. Nuestro interior no descansa, y el alma refleja eso. No son visiones del cielo, son reflejos del alma inquieta. Por eso es importante no sacar conclusiones rápidas. Pero también están esos otros sueños. Sueños que se sienten distintos, que te sacuden, que te marcan. Sueños que al despertar no puedes quitar de tu mente, que traen un mensaje, una advertencia, una dirección, una paz que no sabes explicar. Esos sueños sí vale la pena analizarlos con cuidado, porque en ellos puede estar hablando Dios. Entonces, ¿cómo saber si un sueño es de Dios o no? Aquí te comparto 3 claves. Primero, compáralo con la palabra. Dios nunca te dará un mensaje en sueños que contradiga lo que ya está escrito en la Biblia. Si lo que soñaste te impulsa a hacer algo que va contra la verdad bíblica, entonces no viene de Dios, por más emocionante o real que parezca. Segundo, observa el fruto del sueño. ¿Qué dejó en ti? ¿Te trajo paz? ¿Te motivó a orar, a arrepentirte, a confiar más en Dios? ¿O te dejó con temor, confusión o ansiedad? Dios no es autor de confusión. Incluso cuando advierte, lo hace con amor y propósito, no con caos. Tercero, llévalo en oración. Si no sabes qué pensar, pídele al Espíritu Santo discernimiento. Puedes decirle: Señor, si este sueño fuiste tú, confírmamelo. Si no, quítalo de mi mente. Y Él responderá:
Veces Dios confirma a través de otra persona, de un versículo, de una predicación, y otras veces simplemente te da paz. También es importante tener humildad. No creas que cada sueño que tienes es una palabra profética. No todo es revelación. Dios habla como Él quiere, cuando Él quiere, y nosotros debemos tener un corazón abierto, pero también sobrio. ¿Coincidencia? Tal vez. Oportunidad divina, muy probablemente. Por eso, no ignores lo que sueñas, pero tampoco creas que todo viene de Dios. Discierne, pide sabiduría y mantente en oración, porque Dios sí habla, y si estás atento, sabrás reconocer su voz, incluso mientras duermes. Número 4. Dios puede advertirte a tiempo, si estás dispuesto a escuchar. Una de las formas más impactantes en que Dios habla por sueños es cuando lo hace para advertirte, cuando te quiere evitar una caída, cuando quiere protegerte de algo que tú todavía no ves. Porque sí, Dios es un Padre que avisa antes de que tropecemos. No espera a que te lastimes para entonces actuar. Muchas veces, Él te alerta antes, pero depende de ti escuchar o no. En la Biblia hay un ejemplo muy claro. En Mateo capítulo 2, versículo 13, un ángel del Señor se le aparece en sueños a José, el esposo de María, y le dice: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a Egipto, porque Herodes buscará al niño. ¿Ves lo que pasó? Dios no habló con truenos, ni envió un mensajero en persona, lo hizo en un sueño, mientras José dormía, y gracias a que él obedeció lo que soñó, Jesús fue protegido de un peligro real. Eso no fue una excepción. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado sueños para advertir sobre cosas que estaban por pasar. Lo hizo con Faraón, con Nabucodonosor, con los sabios de Oriente y hasta con la esposa de Pilato. Algunos de ellos ni siquiera conocían profundamente a Dios, pero Él, en su soberanía, decidió advertirlos igual. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque no quiere que tomes decisiones sin guía. Porque si puede evitar que sufras algo innecesario, lo hará. Pero hay una condición: que estés dispuesto a escuchar. Tal vez tú también has tenido sueños que te dejaron incómodo, que te mostraron caminos oscuros, personas que te engañaban, puertas que se cerraban, o una sensación fuerte de peligro. Y tal vez te levantaste pensando: ¿qué fue eso? Pero horas después, o días después, algo pasó en tu vida que te hizo recordar aquel sueño, y todo tuvo sentido. Dios sí avisa, Dios sí protege, Dios sí advierte, pero lo hace en su tiempo, y muchas veces lo hace en silencio, en una imagen, en un símbolo, en un susurro nocturno. Lo más hermoso es que estas advertencias no vienen con condena ni con miedo, vienen con amor, con el deseo de que no tropieces, con la ternura de un padre que no quiere que su hijo sufra por falta de atención. Cuando estás conectado con Dios, sabes que no todo es casualidad, que muchas veces es Él cuidándote sin que tú te des cuenta. Claro, no se trata de vivir con miedo ni de interpretar cada sueño como si fuera una tragedia en camino. Eso no es fe, eso es ansiedad. Y Dios no quiere que vivas así, pero sí quiere que vivas con discernimiento, con atención, con el oído espiritual afinado. Por eso, la próxima vez que tengas un sueño que te inquieta, no lo ignores. Llévalo en oración, pídele a Dios claridad, y pregúntale: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Tal vez no es miedo, tal vez es advertencia, tal vez no es ansiedad, tal vez es dirección. Y recuerda esto: cuando Dios habla, lo hace a tiempo. Solo necesitas estar dispuesto a escucharlo, incluso dormido. Número 5. Dios también consuela mientras duermes. Dios no solo usa los sueños para advertirte, también los usa para consolarte, para abrazarte, para hablarte con ternura, cuando ya no tienes fuerzas para seguir luchando. Y muchas veces lo hace cuando estás dormido, cuando tu mente ya no puede pensar más, cuando tu corazón está agotado, cuando tus lágrimas se acabaron. ¿Alguna vez te ha pasado que te acuestas con el alma rota,
sin saber cómo continuar, y en medio de la noche sueñas algo que no entiendes completamente. Pero al despertar te sientes un poco más liviano. O quizás soñaste con alguien que ya no está contigo, pero en ese sueño hubo paz, hubo un cierre, una palabra que no pudiste decir en vida, un abrazo que no pudiste dar. Eso también puede ser Dios. No todos los sueños son advertencias. Hay sueños que son como caricias, como un susurro suave que te dice: no estás solo, estoy contigo, no te he dejado. Esos sueños no necesitan muchas palabras, a veces solo una imagen, una escena, un sentimiento de descanso profundo, y eso basta para que tu alma respire. En la Biblia vemos esto claramente. En Génesis capítulo 28, versículo 15, Dios le habla a Jacob mientras dormía y le dice: «He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Jacob estaba huyendo, estaba solo, estaba con miedo. Y en medio de todo eso, mientras dormía, Dios lo alcanzó con palabras de consuelo. Le dio certeza, le dio dirección, le dio paz. No fue un regaño, no fue una advertencia, fue una promesa que lo sostuvo en su momento más vulnerable. Y eso también puede pasarte a ti. Porque Dios no se olvida de tus heridas, no se aleja cuando estás triste. Al contrario, se acerca aún más. Y si durante el día no has podido escucharlo, Él puede encontrarte en la noche, mientras duermes. Muchas personas han vivido experiencias así, sueños donde sienten que Jesús les habla, donde lo ven, lo abrazan, o simplemente sienten su presencia de una forma tan real que al despertar no hay duda, algo pasó. El corazón cambia, la tristeza se aligera, la paz vuelve. Dios no está limitado por el tiempo, ni por el lugar. No necesita que estés de pie, ni que estés hablando. Él es Padre, y un buen padre sabe cuándo su hijo necesita un abrazo en silencio, una palabra suave, una promesa repetida, una vez más. En Isaías capítulo 26, versículo 3, la Biblia dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera». Esa paz también puede alcanzarte mientras duermes. Así que esta noche, si te cuesta orar, solo dile a Dios con sinceridad: «Señor, si quieres abrazarme esta noche, hazlo. Si quieres sanarme mientras duermo, aquí estoy». Y confía, porque a veces, mientras tú duermes, el cielo cura lo que tú ya no sabes cómo sanar. Número 6. Los sueños también pueden confirmar decisiones. ¿Alguna vez estuviste frente a una decisión difícil y no sabías qué hacer? Tal vez oraste, pediste dirección, buscaste consejo, pero nada parecía claro. Y justo en medio de esa incertidumbre, llegó un sueño. No uno cualquiera, sino uno que te hizo pensar: esto no es casualidad. Siento que Dios me está mostrando algo. Eso no es raro. Dios, en su amor y sabiduría, también usa los sueños para confirmar decisiones. Lo ha hecho antes y lo sigue haciendo hoy. Porque cuando tu corazón está confundido, Él puede usar incluso tu descanso para darte la respuesta que necesitas. En Mateo capítulo 1, versículo 20, José, el esposo de María, estaba a punto de tomar una decisión muy delicada. Pensaba dejarla en secreto porque no entendía el embarazo. Estaba confundido, con temor, con dudas. Pero entonces Dios le habló en sueños: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». Ese sueño fue clave. Le dio paz, le dio dirección, le dio seguridad para actuar con fe. Y gracias a eso, se cumplió el plan de Dios. Muchas veces, a nosotros nos pasa algo parecido. Tenemos una decisión pendiente, un dilema que nos agota. Queremos hacer lo correcto, pero no sabemos qué es lo correcto. Y en medio de ese proceso, Dios, en su gracia, puede usar un sueño para confirmar lo que ya venía susurrando a nuestro corazón.
no siempre lo hace con palabras claras. A veces usa imágenes, escenas simbólicas, momentos que representan lo que estamos viviendo. Pero cuando es de Él, el sueño trae paz, trae convicción, trae esa sensación de esto es lo que tengo que hacer. Dios no juega con tus emociones, no te confunde. Si Él te muestra algo, lo hace con amor, lo hace para guiarte, no para asustarte. A veces, cuando una decisión viene de Dios, tu alma lo sabe. No necesitas 1000 confirmaciones. Sientes paz, duermes mejor. Y si Él quiere hablarte más claro, puede usar un sueño para dejarte ver lo que tus ojos no ven durante el día. Eso sí, no tomes decisiones solo por un sueño. Siempre compáralo con la palabra. Ora, confirma. Habla con alguien espiritual. Pero no ignores si en la noche Dios te muestra algo que te ayuda a decidir, porque cuando Dios guía, también confirma. Y si tú estás dispuesto a escuchar, Él no te dejará confundido. Así que, si estás por tomar una decisión importante, ora antes de dormir. Dile a Dios, muéstrame lo que no veo. Dirígeme incluso mientras descanso. Estoy abierto a tu voz, aunque venga en forma de sueño. Y confía. Porque si estás buscando su voluntad, Él sabrá cómo hacértela saber. Número 7. A veces Dios repite el mensaje hasta que lo entiendes. Dios es paciente, muy paciente, y cuando quiere decirte algo importante, no se rinde fácilmente. Si sabe que necesitas entender un mensaje, lo repetirá. Una vez, 2 veces, las que haga falta. Porque su intención no es confundirte ni dejarte a ciegas, sino guiarte con amor, paso a paso. Esto también pasa con los sueños. Hay momentos en los que sueñas algo y días después vuelves a soñar lo mismo o algo parecido. La misma escena, la misma persona, el mismo símbolo. Y al principio puede parecerte raro, pero si el mensaje se repite, si vuelve con insistencia, es porque Dios te está llamando la atención. Es su forma de decir, no lo ignores, esto es serio, esto es para ti. En Génesis capítulo 41, versículo 32, José interpreta el sueño del faraón y le dice algo clave. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Eso quiere decir que cuando un mensaje se repite es porque ya está decidido en el cielo, es urgente. Es seguro, y Dios no quiere que lo tomes a la ligera. Muchas personas han tenido este tipo de experiencias, sueños que vuelven una y otra vez, la misma advertencia, el mismo llamado, el mismo símbolo, y a veces pasa que al principio no entienden, pero al repetirlo, todo cobra sentido. Dios no se cansa de hablar, pero muchas veces nosotros no entendemos a la primera, no porque seamos rebeldes, sino porque no siempre captamos el sentido. Por eso, Él repite, y vuelve a tocar la puerta del corazón. En Job capítulo 33, versículos del 14 al 17, la Biblia dice, sin embargo en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, en sueño, en visión nocturna. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Es decir, Dios habla más de una vez, de diferentes formas, porque quiere asegurarse de que tú recibas el mensaje. Si últimamente has estado soñando lo mismo, no lo ignores. Pídele a Dios claridad. Ora con humildad. Dile, Señor, si eres tú, háblame otra vez. No quiero pasar por alto lo que estás diciendo. Él no busca que seas un experto, solo busca que tengas un corazón dispuesto, que estés atento, que le digas, quiero escucharte, aunque no entienda todo desde el principio, porque cuando Dios repite un mensaje, es porque hay algo importante que debes saber. Número 8. No necesitas ser un profeta para que Dios te hable en sueños. Muchas personas creen que para recibir un sueño de parte de Dios hay que ser alguien especial. Piensan que eso solo les pasa a los profetas, a los pastores o a los que oran todos los días durante horas.
como si escuchar a Dios mientras duermes fuera un privilegio reservado solo para unos pocos muy espirituales. Pero eso no es verdad. La Biblia dice claramente que Dios puede hablarle a quien Él quiera. Y no lo hace por títulos, ni por logros, lo hace por disposición del corazón. Si estás dispuesto a escuchar, si tienes un corazón sensible, si lo buscas con sinceridad, Él puede hablarte, aunque no sepas muchos versículos, aunque estés empezando en la fe, aunque sientas que todavía te falta mucho. Mira lo que dice el libro de Números capítulo 12, versículo 6. Si hay entre vosotros profeta, yo me manifestaré a él en visión, en sueños hablaré con él. Y aún más claro es lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 28, un pasaje que también se repite en Hechos capítulo 2, versículo 17. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Notas lo que dice? Sobre toda carne. No dice solo sobre los líderes. No dice solo sobre los que tienen años en la iglesia. Dice toda carne, es decir, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, nuevos creyentes y personas con experiencia. Dios no hace acepción de personas. Él habla con quien quiere. Y si tú estás abierto, también puede hablar contigo. En la Biblia, Dios habló en sueños a personas que ni siquiera formaban parte de su pueblo. Le habló a Abimelech, un rey pagano. Le habló a Nabucodonosor, otro rey extranjero. Le habló a la esposa de Pilato, que ni siquiera conocía a Jesús. Y también le habló a los sabios de Oriente, que vinieron guiados por una estrella. Ninguno de ellos era profeta, pero Dios los usó, los visitó, les habló. Entonces, ¿por qué no podría hablarte a ti? La condición no es ser perfecto. La condición es estar dispuesto, tener un corazón abierto, decirle a Dios con sinceridad: Señor, si quieres hablarme mientras duermo, aquí estoy atento, te pertenezco, habla a mi espíritu. No tienes que ser un experto en teología para que Dios te hable, solo tienes que estar dispuesto. El cielo está abierto para los que tienen un corazón humilde, así que no te limites. No pienses, eso no es para mí. Si eres hijo de Dios, Él puede hablarte, y si Él quiere hacerlo en sueños, lo hará. Solo dile: Señor, aquí estoy, aunque duerma, mi corazón sigue escuchando. Número 9. Dios también usa símbolos en los sueños. Una de las cosas que más confunde a las personas cuando tienen un sueño que parece espiritual es no entender lo que significa. A veces, lo que sueñas no es literal. No ves a Dios hablándote directamente, ni escuchas una frase clara. En cambio, sueñas con una puerta que se cierra, un camino oscuro, una tormenta o algo más simbólico. Y te preguntas: ¿qué fue eso? ¿Qué significa? No te preocupes, no estás solo. Dios también se comunica usando símbolos. Lo ha hecho siempre. Es parte de su forma de hablar. Así como Jesús usaba parábolas para enseñar verdades profundas, a través de imágenes sencillas como una oveja perdida o una semilla que cae en tierra. También puede usar imágenes en los sueños para mostrarte algo que tu alma necesita entender. En Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 9, José tuvo dos sueños que marcaron su destino. En uno, vio manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. En el otro, el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban. Él no entendía del todo, pero esos símbolos representaban su llamado. Lo que soñó no era literal, pero venía de Dios. Más adelante, en Génesis capítulo 41, Faraón soñó con vacas gordas y vacas flacas, con espigas llenas y vacías. ¿Qué significaban? Nada de eso era literal, pero Dios le estaba mostrando, a través de esos símbolos, lo que iba a venir: años de abundancia y luego años de escasez. José, guiado por Dios, interpretó ese sueño, y una nación entera fue salvada. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez sueñas con agua estancada,
y Dios te está mostrando que estás detenido espiritualmente. O sueñas con una escalera y representa un proceso de crecimiento. Cada imagen puede tener un significado. Si el sueño viene de Dios, los símbolos no están ahí para confundirte, sino para hacerte profundizar. Dios a veces no te habla de forma literal porque quiere que lo busques, que ores, que le preguntes, ¿qué significa esto, Señor? Y cuando lo haces, Él responde. Eso sí, ten cuidado, no todo símbolo viene de Dios, por eso necesitas discernimiento. No te obsesiones con interpretar cada detalle. Si el sueño viene de Dios, Él te dará claridad, a veces en el momento, otras con el tiempo. Pero si es importante, no lo dejará en la oscuridad. Y si no entiendes, ora, pide al Espíritu Santo que te lo revele. Él es tu maestro, y si te mostró algo, también puede ayudarte a entenderlo. Entonces, no ignores los símbolos. Tampoco te frustres si no los entiendes al instante. Solo mantente en oración y dile al Señor, si esto eres tú, muéstramelo con claridad. Yo quiero escucharte. Porque Dios no habla por hablar. Cada símbolo que Él te muestra lleva un mensaje. Y si tú estás atento, lo vas a descubrir. Número 11. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios? Una de las preguntas más comunes es esta. ¿Cómo sé si un sueño viene de Dios o si solo fue producto de mi mente? Es una pregunta válida, porque no todos los sueños tienen un origen espiritual. Algunos nacen simplemente de lo que vivimos, de lo que sentimos o incluso de lo que comimos antes de dormir. Pero también es cierto que hay sueños que no son comunes, que llevan algo más, que dejan una huella en el alma. Entonces, ¿cómo distinguir? Primero, presta atención a lo que pasa en tu interior cuando despiertas. Hay sueños que se sienten confusos, vacíos o simplemente extraños. Pero hay otros que, aunque no los entiendas completamente, te dejan una paz especial, una certeza, una convicción. Cuando un sueño viene de Dios, lo notas. Tal vez no sepas explicarlo con palabras, pero tu corazón lo percibe. Sientes que no fue cualquier cosa, que hay algo más ahí. Segundo, revisa si ese sueño está en línea con la palabra de Dios, porque Dios nunca te va a decir algo que contradiga lo que ya ha dicho en la Biblia. Si lo que soñaste te impulsa al orgullo, a tomar decisiones sin amor o sin sabiduría, entonces no viene de Él. Pero si te lleva a orar más, a arrepentirte, a confiar, a cambiar algo en tu vida para bien, entonces es muy probable que el origen sea divino. Tercero, observa si el sueño es confirmado por otros medios. A veces Dios te habla en sueños y al día siguiente escuchas una prédica que toca el mismo tema. O alguien te dice algo sin saber nada, pero que coincide con lo que viste. O lees un versículo que te habla justo de lo mismo. Cuando eso pasa, no es casualidad, es confirmación. Dios está repitiendo el mensaje para que no lo dudes. Cuarto, fíjate en el fruto, porque los sueños de Dios producen algo bueno. Te acercan más a Él, te hacen pensar, te sacuden para bien, te hacen orar, te hacen cambiar, te dan paz. En cambio, si el sueño te deja con miedo, con confusión o con culpa que no viene de Dios, entonces probablemente no sea un mensaje celestial. Y por último, si no sabes qué pensar, ora. No tengas miedo de preguntarle a Dios. Él no se molesta cuando sus hijos le piden claridad. Al contrario, le agrada que lo busquemos. Puedes decirle con total libertad: Señor, si este sueño vino de ti, confírmamelo. Y si no, ayúdame a olvidarlo. Dios es un Padre amoroso. No quiere confundirte, quiere guiarte. Ese es el propósito de los sueños que vienen de Dios, llevarte de regreso a su presencia. No para castigarte, no para asustarte, sino para transformarte, para despertarte, para consolarte o prepararte. Dios no juega con tus emociones. Si te habla en sueños, lo hará con propósito. Y si tú le preguntas con humildad, Él te lo hará entender. A veces rápido,
a veces con el tiempo, pero siempre con amor. Así que no te desesperes por interpretar todo. Solo mantente atento, sé sensible y dile al Señor, si fuiste tú, ayúdame a entender, y si no fuiste tú, dame paz para dejarlo ir. Porque cuando Dios habla, aunque tus ojos estén cerrados, tu espíritu puede escuchar su voz. Número 11. Dios puede usarte para hablar a otros, por medio de un sueño. ¿Alguna vez has soñado algo que al despertar sentiste que no era para ti? Tal vez viste a otra persona, o sentiste que el mensaje no tenía nada que ver con lo que estás viviendo, pero aún así te dejó inquieto. Y dentro de ti surgió esta idea: ¿y si esto no era para mí, sino para alguien más? Pues sí, eso también puede pasar. Dios no solo usa los sueños para hablarte a ti. A veces, también te usa como canal para hablarle a otra persona, a alguien que lo necesita, a alguien que está buscando respuestas, a alguien que está orando en silencio y no sabe si Dios lo escucha hasta que llegas tú con un mensaje inesperado. Y lo más hermoso es que no necesitas ser profeta para que esto ocurra. No necesitas tener un ministerio, no necesitas saber interpretar sueños, solo necesitas tener un corazón dispuesto. Dios usa a los humildes, a los sensibles, a los que dicen, Señor, si quieres usarme, aquí estoy. En el libro de Daniel capítulo 2, vemos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que no entendía. Nadie pudo explicárselo, pero Dios se lo reveló a Daniel en una visión nocturna, y gracias a eso, no solo se salvó la vida de muchos, sino que el rey reconoció que había un Dios verdadero en los cielos. Daniel no se inventó nada, solo fue obediente, fue un canal. Lo mismo puede pasar contigo. Hay creyentes que han soñado con personas específicas, un amigo, un familiar, alguien de la iglesia, y en el sueño veían algo que no entendían del todo, pero al compartirlo con respeto y humildad, la otra persona se quebrantaba, porque justo estaba viviendo lo que el sueño mostraba, porque había orado pidiéndole a Dios una confirmación, y Dios usó tu sueño como respuesta. ¿Te das cuenta? A veces tú sueñas, pero no por ti, sueñas por otro, y lo que compartes no es una casualidad, es una respuesta. Claro, no se trata de andar compartiendo cada cosa que sueñas. No todo sueño debe decirse, pero cuando el espíritu te inquieta, cuando sientes que ese sueño lleva peso, cuando oras y no puedes sacarlo de tu corazón, entonces, compártelo. Hazlo con amor, hazlo con cuidado, no impongas, solo transmite y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Tal vez esa persona lleva tiempo pidiéndole a Dios una señal, tal vez está a punto de rendirse, y tu palabra, nacida de un sueño, es justo lo que necesita para volver a creer. No tengas miedo, no te subestimes, Dios puede usarte incluso mientras duermes, y si tú te dispones, si tú le dices, Señor, si quieres hablarle a alguien más a través de mí, hazlo, Él lo hará, porque Dios no necesita que estés despierto para usarte, solo necesita que estés dispuesto. Número 12. También el enemigo puede infiltrarse en los sueños. Hasta ahora, hemos hablado de cómo Dios puede hablarte en sueños, y es verdad, Él lo hace con amor, con propósito, con claridad, pero también es necesario que hablemos de lo otro, porque, así como Dios usa los sueños para acercarte a su voluntad, el enemigo puede intentar usarlos para confundirte, atemorizarte o contaminarte. Y no es para que tengas miedo, es para que estés alerta, porque la guerra espiritual no se detiene cuando te vas a dormir. Muchos creyentes no se dan cuenta de esto, piensan que al acostarse, su alma también descansa. Pero la verdad es que, en la noche, muchas veces el enemigo aprovecha que estás vulnerable para sembrar pensamientos, imágenes, temores o incluso tentaciones en forma de sueño. Hay personas que han tenido pesadillas tan intensas que se despiertan con el corazón acelerado, sintiéndose oprimidas. Otros sueñan con traición, caos o confusión, y al despertar sienten una tristeza
que no saben explicar. A veces, lo que soñaste no fue solo un mal sueño, fue un intento del enemigo de inquietarte, de asustarte o de robarte la paz. Y esto no significa que estés mal espiritualmente, significa estás en una batalla y que incluso mientras duermes necesitas estar cubierto por la presencia de Dios. Las herramientas con las que luchamos no son humanas, sino espirituales. Dios nos las ha dado para derribar pensamientos negativos y toda barrera que se opone a su verdad. Por eso es tan importante orar antes de dormir, no como una rutina vacía, sino como un acto de fe. Puedes decir: Señor, guarda mi mente, guarda mi espíritu, que si vas a hablarme, solo tu voz se escuche, que todo lo que no venga de ti sea desechado. Y también es importante cuidar lo que consumes, porque a veces no es que el enemigo entró a la fuerza, a veces somos nosotros los que abrimos la puerta. Películas oscuras, conversaciones negativas, imágenes que te perturban, música que no edifica. Todo eso puede influir en tus sueños. No todo es ataque espiritual, pero cuando estás expuesto a lo incorrecto, el enemigo se aprovecha. Ahora bien, hay momentos en los que sí hay una intervención directa del enemigo, especialmente cuando estás creciendo espiritualmente, cuando estás buscando más de Dios, cuando estás avanzando en tu llamado. Ahí es donde más intentará inquietarte, porque si no puede atacarte mientras estás despierto, lo intentará mientras duermes. Pero aquí viene la verdad que debes recordar: no tienes por qué tener miedo. El Salmo 121:4 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme, Él vela por ti, incluso cuando cierras los ojos. Y si tú te cubres con oración, si te refugias en su presencia, si llenas tu mente con su palabra, el enemigo no podrá tocarte. No importa lo que intente, tú estás bajo la sangre del Cordero, y en Cristo, incluso dormido, eres más que vencedor. Así que, si alguna vez sueñas algo que te inquieta, no te asustes, no te desesperes. Ora, reprende, cierra la puerta espiritual y vuelve a descansar, porque no estás solo, y en Jesús no hay sombra que pueda apagar su luz. Número 13. Pídele a Dios que te hable mientras duermes. Después de todo lo que hemos visto, hay algo que debes saber con el corazón bien abierto. Si Dios puede hablarte en sueños, también puedes pedírselo. No tienes que quedarte esperando pasivamente. Puedes orar, puedes decirle: Señor, si quieres hablarme mientras duermo, hazlo. Estoy disponible, incluso en mi descanso. Y no se trata de algo místico o raro. No es superstición, es intimidad. Es relación, es una señal de que confías tanto en Él que le entregas incluso tus sueños, que no quieres limitarlos solo a los momentos de oración, a la iglesia o a tus devocionales. Quieres que Él tenga acceso completo a tu vida, incluso mientras duermes. Dios no está limitado por tus horarios. Él no necesita que estés despierto para hablarte. A veces, las respuestas que estás esperando no llegarán mientras estás de rodillas, sino mientras estás acostado, en silencio, descansando, porque es ahí donde tu mente se detiene, donde tu alma se relaja, donde sin darte cuenta estás más receptivo que nunca. Y si tú se lo pides con fe, Él puede responder. Hay personas que han vivido esto de forma hermosa, no por ser más espirituales, sino por haberlo pedido con sencillez. Señor, háblame esta noche si quieres, y Dios lo hizo. Les mostró algo, les dio paz, les confirmó una palabra, les sanó el alma. Quizá hoy estás cansado, cansada. Has buscado respuestas, has orado, has esperado, pero todavía no entiendes lo que viene. Entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no decirle con humildad: Señor, si quieres hablarme, hazlo esta noche? No porque lo merezcas, no porque entiendas todo, sino porque Él es tu Padre, y tú eres su hijo. Y los hijos pueden pedir, y los padres que aman responden. Eso sí,
No te frustres si no sueñas algo esa misma noche. Dios no siempre habla cuando tú quieres, sino cuando lo necesitas. Pero si estás abierto, si sigues orando, si lo buscas con fe, llegará el momento. Él sabe cuándo y cómo hablarte. Y mientras tanto, tu oración será tu preparación. Así que esta noche, antes de dormir, no te vayas con la mente cargada de cosas innecesarias. Apaga el celular, apaga el ruido, enciende tu fe y dile al Señor: esta noche no cierro los ojos con ansiedad, sino con confianza. Aquí estoy, Señor. Si quieres hablarme, háblame. Si quieres mostrarme algo, muéstramelo. Si solo quieres abrazarme, hazlo. Yo te escucho, aún dormido, porque cuando tu corazón está disponible, Dios siempre encuentra la manera de hablar. Ahora que has escuchado todo este mensaje, quiero que lo lleves contigo, no solo como información, sino como una verdad espiritual. Dios sigue hablando, y muchas veces lo hace mientras duermes. Él conoce tu vida, tus dudas, tus luchas y tus oraciones. Y cuando parece que el cielo está en silencio, tal vez es en la noche donde su voz se vuelve más clara. No ignores lo que sueñas. No apagues ese sentir que quedó en tu alma al despertar. Porque si Dios te habló, es porque algo importante está por pasar. Quizá te mostró una advertencia, quizá te dio una respuesta que venías buscando, o quizá simplemente te abrazó en medio de tu cansancio. Sea lo que sea, no lo descartes, entrégalo en oración, pídele claridad, y confía en que Él no habla por hablar. Cada palabra suya, incluso en sueños, lleva propósito eterno. Esta noche, cuando te acuestes, no lo hagas con miedo ni ansiedad. Hazlo con fe. Dile: Señor, si quieres hablarme, estoy listo para escucharte, incluso dormido. Y no olvides algo: cuando Dios encuentra un corazón disponible, siempre encuentra la manera de hablarle. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien más. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjanos tu comentario. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nos vemos en el próximo video.